El día de hoy vamos a platicar acerca de las redes Passive Optical LAN, que son las redes que utilizan el estándar de comunicación y de transporte GPON, Gigabit Passive Optical Network. Vamos a iniciar con, pues aquí el tema de el estándar. No vamos a profundizar mucho en el estándar, solamente quiero que el objetivo es que quede claro cómo es que opera de una manera pues de alto nivel una red óptica LAN, cuáles son las ventajas contra una red tradicional. En otra sesión, en la siguiente sesión del webinar, referente a bueno, esta serie de presentaciones relacionadas al tema de GPON, vamos a platicar un poquito más del diseño, ¿no? En esta solamente lo que queremos es que se entienda cuáles son las ventajas de una red óptica LAN y cómo es su funcionalidad, ¿no? En el webinar pasado platicamos acerca de las ventajas que se tienen, las ventajas y los cambios que se tienen entre una red tradicional y una óptica LAN. En esta ocasión vamos a mencionarlas o retomarlas, digamos que para que queden claro, pero la idea es de que entiendan cuál es el punto de vista o cuál es la ventaja de Telabs con respecto a otras marcas en su solución de Optical LAN. ¿Okay? Bueno, entonces iniciamos aquí con el estándar. Prácticamente, pues no, el estándar de GPON ha estado evolucionado a través de los años. Este estándar surge en el 2004 y en el 2005 se formaliza surgiendo el primer estándar, ¿no? Que es GPON. De hecho, inclusive, bueno, estamos hablando ahorita de GPON, pero realmente en todos estos estándares de Passive Optical Network, inclusive antes de GPON, existió el EPON, el Ethernet PON, ¿no? Que utilizaba un mecanismo muy similar, pero con otras cualidades, como por ejemplo, pues anchos de banda diferentes, ¿no? Entonces, como vemos, a través del tiempo ha evolucionado el estándar. En el 2004, o bueno, más bien en el 2005, se formaliza el estándar para GPON, Gigabit Passive Optical Network, en donde su estándar es creado por parte o estandarizado por parte de la ITU, es la International Telecommunication Unit, y bueno, pues bueno, este es el organismo que se encarga de toda la estandarización de este protocolo de GPON, y su estándar es la ITU-T G.984. Aquí vemos el ancho de banda que se maneja en GPON, 2.5 GB de bajada y 1.25 GB de subida. Que bueno, realmente también ya lo platicamos en otra sesión, que el ancho de banda real de bajada o del downstream es 2.488 gigabits por segundo y el de subida o upstream es 1.244 gigabits por segundo. Entonces, como vemos, el estándar va evolucionando y va mejorando los anchos de banda de bajada y de subida. ¿Cuáles son los que trabaja Telabs? Es el 984 para sus interfaces de GPON y el 987. Es decir, en su solución de 10 GPON, Telabs utiliza anchos de banda simétricos. Como vemos aquí, existe otra versión del 987 llamada XG-PON1, que fue la primera versión de este estándar, con anchos de banda asimétricos, 10 de bajada y 2.5 GB de subida.
Entonces, TLAPS, la solución de TLAPS ya trabaja la última versión, la XG, PON 2, ¿ok? 10 de bajada y 10 de subida. Actualmente ya existen otros estándares como el 989, en donde ya se están trabajando anchos de banda de 40 gigas. Y bueno, en el futuro ya está por salir una versión un poquito con anchos de banda un poco menores a la de 40 gigas, que serían 25 gigas, y la versión de 100 gigas, ¿no? Aquí también se mencionan algunas otras características de estos estándares, como por ejemplo la cantidad de las longitudes de ondas, ¿no?, que se utilizan en estos nuevos estándares. En este caso, por ejemplo, el estándar que ya utilizan 40 gigas, o que llega a velocidades de 40 gigas de ancho de banda, utiliza de 4 a 8 lambdas, o longitudes de onda. En este caso, TLAPS, para su solución de GPON, se utilizan 2 longitudes de onda, ¿no?, que ya también en otra ocasión platicamos. La de 1310 es la longitud de onda para el tráfico de subida y la de 1490 para el tráfico de bajada, ¿no? Y aquí también tenemos en el estándar de 10 GPON se utilizan otras 2 longitudes de onda. Y bueno, como vemos, va mejorando también la cantidad de longitudes de onda que se van manejando, ¿no? Pero bueno, no vamos a profundizar tanto en esta ocasión. Bueno, si quisieran saber un poquito más del estándar de GPON, cómo es que opera, cuál es la nomenclatura que tiene este estándar, con gusto nos pueden escribir, nos pueden compartir un correo solicitando esta sesión y sin problema podemos platicar acerca del estándar, ¿no? Y toda su nomenclatura, ¿no? Que obviamente es un estándar completamente diferente, con una lógica de configuración diferente al estándar que todos conocemos, que es Ethernet, ¿no? Y bueno, por último, aquí mencionar que pues existen también otras instituciones u organismos que se encargan de la promoción de este tipo de tecnologías, e inclusive en esta asociación que se llama Association for Passive Optical LAN, TLAPS es una de las marcas fundadoras, ¿no?, o de los fabricantes fundadores que impulsan esta tecnología, ¿no?, y que invierten en todo el tema de investigación y desarrollo para esta tecnología. Ok, bueno, entonces vamos a conocer rápidamente cuáles son los elementos de una Passive Optical LAN. Hay 2 tipos de elementos, los activos y los pasivos, ¿ok? Dentro de los elementos activos vamos a tener la OLT, Optical Line Terminal, y las ONUs, que son los equipos remotos, ¿no? La OLT es el equipo central o principal, que se va a ubicar en el MDF o puerto de comunicaciones principal, y las ONUs son los elementos activos que se van a encontrar del otro lado o del otro extremo, ¿no?, del lado de acceso, o en el cual ya voy a conectar mis dispositivos tradicionales que se conectan a la red, como un access point, un teléfono IP, inclusive teléfonos analógicos. Puedo conectar también mi televisión, cámaras de vigilancia, etcétera, ¿no? Entonces, estos equipos son las ONUs, que significa Optical Network Unit. Me parece que hay... ok. Y la ONT, ok. Cualquier elemento activo que se conecta a una red GPON del lado remoto van a ser siempre ONUs, ¿no? Es decir, una ONT es una ONU. ¿Cómo surge el término ONT? ¿Qué significa ONT? Optical Network Terminal. Entonces, ¿cuál es la orientación entre una ONU y una ONT? Una ONT es una ONU, para empezar.
Ahí no hay otro, no hay más. ¿Y por qué se ha dado el término ONT? La ONT es un dispositivo al cual normalmente yo ya me conecto directamente a ese equipo para recibir algún servicio. Y una ONU es un equipo que normalmente me permite poder expandir mi red de forma alámbrica o inalámbrica. Vamos a detallarlo un poquito más. Entonces, mencionamos que la ONT es un equipo terminal al cual yo ya me conecto. ¿Qué quiere decir? Que yo a la ONT conecto mi televisión, conecto mi computadora, conecto mi teléfono, y yo ya hago uso directamente de los servicios que me entrega la ONU, perdón, la ONT. Y una ONU es un equipo que normalmente, un poquito más robusto, que normalmente yo puedo conectar otro dispositivo de red, como un switch, para expandir mi red de forma alámbrica, o un access point, para expandir mi red de forma inalámbrica, ¿no? Inclusive también, pues, directamente a la ONU me puedo conectar yo directamente, ¿no? O sea, puedo conectar mi computadora, ¿no? O algún otro dispositivo, teléfonos, cámaras de vigilancia, etc. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia que se ha presentado hasta el día de hoy entre estos dos términos. Bueno, entonces, aquí vemos que estos son los únicos dos elementos, tipos de elementos activos, y los otros elementos van a ser pasivos dentro de la ODN. ¿Qué significa ODN? Optical Distribution Network, ¿no? Toda la red de fibra. ¿Cuáles son los principales elementos? Bueno, pues la red de la fibra óptica monomodo, que esto es importante que quede bien claro. GPON solamente opera con fibra monomodo, no trabaja con algún otro tipo de fibra, ¿no? Fibra monomodo, ¿ok? Entonces el principal elemento es la fibra monomodo y el segundo es el splitter, que es un elemento pasivo que me ayuda a multiplexar la fibra óptica, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una multiplexación de 1 a 3. Bueno, realmente las configuraciones de los splitters que vamos a encontrar en el mercado va a ser 1 a 2, es decir, una entrada, dos salidas, 1 a 4, una entrada, 4 salidas, 1 a 8, 1 a 16, 1 a 32 y 1 a 64. El estándar GPON dice que el máximo nivel de spliteo o la relación máxima de división por puerto GPON es 1 a 64, ¿ok? Por estándar ese es el máximo. Normalmente en la práctica, o más bien tomando en cuenta las mejores prácticas, no vamos a utilizar este nivel de spliteo, el 1 a 64. Ahí hay dos razones. La primera es el tema de, y la más importante, es el tema del presupuesto óptico. Bueno, que preferiría ahorita no entrar en tanto en detalle, mejor estas cuestiones, estas preguntas, o más bien estos detalles, lo vamos a revisar en la sesión de cómo hacer un dimensionamiento de una red pasiva. Pero bueno, la primera razón por la cual no se utiliza comúnmente un spliteo de 1 a 64, hay dos razones. La primera, el presupuesto óptico, es decir, el nivel de atenuación que se puede inyectar a la potencia óptica de mi enlace. Y la otra es el tema de los anchos de banda a nivel administrativos que vamos a estar asignando a los servicios. Pero bueno, todos esos detalles los vamos a revisar en la siguiente sesión de diseño. Ahorita la idea es entender solamente los conceptos de una optical LAN. Ok, entonces aquí vemos prácticamente todos los elementos que conforman una red pasiva óptica LAN. ¿Ok? Y vemos también que la forma o el mecanismo de operación de este tipo de red es punto multipunto, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a tener ventajas
contra una red tradicional en base a Ethernet, ¿no? Porque en una red tradicional Ethernet yo requiero establecer enlaces punto a punto para poder entregar mis servicios. Aquí yo puedo utilizar un esquema de red punto multipunto y a través de un solo puerto del equipo principal yo puedo llegar a distintos sitios. Si utilizamos un nivel de spliteo 1 a 32, pues yo puedo llegar a 32 ONTs ubicadas en diferentes sitios. Y de esta manera pues hago mucho más eficiente mi infraestructura de red. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver aquí rápidamente o repasar cuáles son las ventajas o cuáles son las diferencias. Bueno, aquí vemos una infraestructura de red tradicional con sus 3 capas tradicionales que conocemos, la capa de core, la capa de distribución o agregación y la capa de acceso. Donde vamos a tener el principal cambio es en la capa de distribución. En una red tradicional yo hago la distribución a través de equipo activo. ¿A qué me refiero cuando menciono que es un equipo activo? A un equipo que yo tengo que alimentar eléctricamente para que opere, ¿no? Entonces, acá yo utilizo para la distribución equipo activo, que principalmente son los switches, y de este lado, en una Passive Optical LAN, yo hago la distribución a través de equipo pasivo. Esto quiere decir que son elementos que no requieren de energía eléctrica. Y este simple cambio desencadena varios beneficios en una Passive Optical LAN. La primera, pues es que yo ya no requiero equipo activo, ¿no? Y si ya no requiero equipo activo, ya no requiero los IDFs. Los IDFs, recordemos, son los cuartos de comunicaciones en donde yo resguardo un equipo activo para poder hacer mi distribución. Pero si yo ya no requiero ese equipo activo o ese switch, pues ya no requiero el IDF, ¿no? Un IDF no solamente es el sitio en donde yo resguardo ese switch o ese equipo activo, sino también un IDF es un sistema, es decir, un conjunto de elementos para poder otorgar un ambiente controlado, un ambiente adecuado para una operación óptima de ese equipo activo o de esos switches. Un IDF tiene, obviamente, energía eléctrica, tiene infraestructura de red como el rack, ahí llega toda la canalización, piso falso, plafón, tierra física, UPS, inclusive control de acceso para ingresar al IDF muchas veces, aire acondicionado a través de un splitter o a través de un aire de precisión, ¿no? Depende. Y sistema contra incendios, es decir, hay varios elementos en los que se tienen que invertir para poder establecer un IDF, ¿no? Y este IDF ahora yo ya no lo voy a necesitar. Ahora lo único que necesito es, a través de un elemento pasivo, saberlo ubicar y de esta manera yo ya puedo hacer mi distribución de mi red, ¿no? Bueno, la cuarta es que la distancia que yo voy a poder utilizar entre la OLT y la ONT van a ser hasta 20 kilómetros. Del puerto de la OLT hasta el puerto de la ONT, yo puedo mantener una distancia de 20 kilómetros sin problema, obviamente cuidando la cuestión del presupuesto óptico, que inclusive mi compañero Iván Cureño ya nos ha hecho una presentación de cómo hacer el dimensionamiento del presupuesto óptico de una red GPON, pero bueno, de todos modos, en la siguiente sesión voy a mencionar cómo hacer esto para el tema de diseño. Entonces aquí, cuidando el presupuesto óptico, yo puedo alcanzar 20 kilómetros sin problema, ¿no? Me olvido del factor distancia, que muchas veces en una red tradicional es un factor importante o es algo que se tiene que estar cuidando constantemente para, bueno, asegurar que
que la red que utiliza un estándar Ethernet pueda operar correctamente, ¿no? Y la quinta es que yo solamente aquí tengo en una red pasiva óptica LAN un punto de administración, un punto de gestión, que sería la OLT. Aunque yo tenga X número de ONTs, en TELAPS yo no requiero estar administrando o estar configurando cada una de estas ONTs. Yo todo lo voy a hacer a través de la OLT. En la OLT yo creo todas esas configuraciones y la OLT lo que va a hacer es mandar esa configuración a las ONTs. Es algo similar como la controladora de Access Points y las antenas de Access Point. En la controladora yo hago toda la configuración y en las antenas se refleja esa configuración y, bueno, descargan la configuración por parte de la controladora y empiezan a operar, ¿no? Yo no tengo que estar yendo de antena en antena a configurar, puesto que ya lo hago o lo centralizo desde la controladora, ¿no? Es el mismo esquema aquí. En la OLT yo creo mi base de datos de configuración y la OLT manda esa configuración a las ONTs y de esta manera yo puedo tener solo un punto de consolidación en cuanto a la administración de mi red. E inclusive con esto ya empezamos a hablar de términos o de corrientes tecnológicas como SDN, Software Defined Network, ¿no? En donde yo a través de un dispositivo, bueno, con ayuda de una consola, yo puedo administrar con un software toda mi red desde un punto central, ¿no? Bueno, entonces principalmente esos son los cambios, esos son los beneficios que tiene una pasiva óptica LAN. En el caso particular de TELAPS, todas las ONTs cuentan con el servicio de PoE. PoE o PoE Plus, 802.3 AT y 802.3 AF, ¿no? AF con 15 watts y AT con 30 watts. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que yo puedo conectar a las ONTs cualquier dispositivo que requiera energía a través de PoE. Una cámara de vigilancia, un teléfono IP, un access point, sistema de control de acceso, etcétera, ¿no? Ok, entonces vamos a ver aquí a través de un diagrama la evolución de mi red. Entonces aquí tenemos una red tradicional, ubicamos aquí los IDFs en donde se encuentran todos los sistemas que ya platiquemos, el UPS, aire acondicionado, sistema de contraincendios, UPS, etcétera, energía eléctrica. ¿Qué pasa también en las redes tradicionales en base a cobre, por ejemplo? Que muchas veces la canalización es muy robusta. Entonces, a través de una pasiva óptica LAN, voy a ir quitando o sustituyendo los elementos que yo requiero para poder establecer una óptica LAN. Y como vemos, pues bueno, básicamente eliminamos los IDFs, como les mencionaba. Los splitters son de elementos muy pequeños que se pueden resguardar en pequeños gabinetes. Y de esta manera, pues, yo puedo elegir estratégicamente dónde ubicar estos pequeños gabinetes y ya olvidarme un poco de los IDF, ¿no? De la necesidad de tener una habitación en donde resguardar mi equipo activo, ¿no? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, que también la fibra, pues, como sabemos, tiene dimensiones mucho más reducidas que enlaces de cobre, y esto provoca que la canalización la podamos, pues, sustituir por una mucho más liviana, y todo eso también repercute en el tema de costos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de un nivel de spliteo. Y en la parte de abajo tenemos
un ejemplo de dos niveles de spliteo. Entonces, aquí tenemos dos niveles de spliteo y acá de este lado tenemos un nivel de spliteo, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizamos dos niveles de spliteo? Bueno, cuando tengo una distribución bastante amplia de los puntos de acceso que yo requiero entregar, ¿no? Pero bueno, ese tema de diseño, como les decía, lo vamos a platicar en otra ocasión. Una óptica, perdón, el estándar GPON o a través de una óptica LAN, pues también vamos a poder adaptarnos a distintos entornos de red. Por ejemplo, el término FTTX, ¿no? Que es, la X hace referencia al tipo de escenario. Entonces, por ejemplo, el más conocido es el FTTH, Fiber to the Home, que por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se tiene, pues, un escenario muy claro, que es Total Play, ¿no? Que ya nos entrega en nuestras casas habitación, pues a través de un enlace de fibra óptica, el Triple Play, voz, datos y videos, televisión, telefonía e internet, ¿no? Entonces tenemos el FTTH, que es Fiber to the Home. También, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se tiene el FTTC, es Fiber to the Core, que significa que es un punto de convergencia. Por ejemplo, tenemos el caso de Easy. Easy hace su distribución urbana, de la red urbana, con fibra, y cuando llega a zonas ya de casas habitación, hace una conversión hacia cobre, y de esta manera, a través de un cable coaxial, nos entregan los servicios. Existe también el término FTTR, Fiber to the Room, para el caso hotelero principalmente, pero bueno, también este escenario se puede adaptar perfectamente a una universidad o, bueno, escuelas en este caso, o hospitales. Estos tres escenarios son edificios en donde hay muchas habitaciones y donde se requieren servicios de red, ¿no? Entonces, estos tres escenarios son cubiertos por FTTR, Fiber to the Room. Tenemos Fiber to the Building también, que es, digamos, a través de un enlace GPON, entregar un enlace de tipo acometida hacia un edificio. Fiber to the Office, que es muy similar a Fiber to the Home, pero bueno, en este caso serían enlaces hacia empresas. Por ejemplo, también tenemos un Fiber to the Wireless, que sería, pues, un despliegue, por ejemplo, urbano sobre una ciudad, hacia postes en donde se pueden conectar antenas de access points y entregar servicios públicos de red inalámbrica, ¿no? O inclusive, también aquí nos faltaría ejemplificar el caso para ciudad segura, ¿no? Que a través de una red urbana de fibra, GPON obviamente, podemos llegar a distintos postes y crear una red de videovigilancia, ¿no? Para todo este tema de C4, C5 que actualmente han tomado mucha fuerza, ¿no? Mucho interés por el gobierno. Ok, entonces de esta manera vemos cómo GPON es un estándar que se puede adaptar a cualquier tipo de escenario, e inclusive también podemos entregar cualquier tipo de servicio. GPON es un estándar, un protocolo de transporte principalmente. Ethernet, ¿cómo viaja sobre GPON? Bueno, viaja encapsulado, ¿no? Entonces, de esta manera, todos los servicios Ethernet que yo ingrese a mi plataforma de GPON van a salir sin afectación, ¿no? Sin cambiarles, quitarles o modificarles a los paquetes Ethernet. Ok, bueno. A través de este tipo de tecnologías podemos, bueno, cubrir distintos tipos de sectores de la industria, edificios de gobierno, universidades, como ya lo mencionamos, hospitales, hoteles, inclusive casos de transporte, ¿no? Por ejemplo, también ahí ya estuvimos platicando con algún cliente de una red ferrocarril para poder
entregar servicios de red a través de sus rutas. También es posible con un esquema de red de bus con GPON. Y bueno, de esta manera también podemos atacar este tipo de escenarios. La idea es que a través de esta plataforma tecnológica podamos pues ofrecerle a todos estos sectores de industria un impulso hacia nuevas tendencias tecnológicas, ¿no? Como por ejemplo el tema de movilidad. En un hotel, la cuestión de la movilidad es muy importante, ¿no? O sea, hoy día el huésped pregunta la clave de internet, ¿cuál es la clave de internet? Antes de preguntar a ver qué tipo de menú tienen, si la cama es king size, si, no sé, ¿no? O sea, uno ya como huésped de un hotel se preocupa más por el tema de conectividad hacia red o hacia internet que alguna otra cuestión propia del hotel, ¿no? Nos interesa que estemos en la playa, a pie de playa, o a lo mejor en un campo de golf, en el hoyo 18, ¿no? Y tener conectividad, ¿no? Entonces, hoy día el tema de movilidad, con las distancias principalmente, podemos ya trabajar con GPON, que hasta 20 kilómetros, pues podemos otorgar ese plus y entregar este tipo de servicios, en este caso, en lugares en donde con una red tradicional es un poquito más complicado, ¿no? Con GPON también ya platicamos que los anchos de banda mejoran, son más robustos que en enlaces Giga Ethernet, por ejemplo. Y bueno, esto nos permite también poder entregar este tipo de servicios, triple play, voz, datos, video, con mayor calidad, ¿no? Ahora con servicios de alta resolución. Y bueno, también como los anchos de banda crecen en este tipo de tecnologías, pues me permiten agregar o incluir dentro de mi red mucho más servicios, ¿no? Inclusive pensar en integrar cuestiones de Internet of Things, ¿no? O sea, ya a través de mi plataforma yo puedo agregar cuestiones de sensores que me van a permitir, bueno, capturar datos importantes para que yo pueda mejorar mi tipo de negocio, ¿no? A una red óptica LAN, mientras yo pueda agregar o integrar mucho más servicios, obviamente pues va a ser mucho más costeable, ¿no? Bueno, aquí vemos un esquema general de cómo es que sería un caso de red de una óptica LAN, ¿no? Entonces, la parte que no va a cambiar en este caso es el cuarto de comunicaciones principal. El cuarto de comunicaciones principal, como lo conozco hoy día, ese se va a mantener. Es decir, el cuarto en el MDF, en donde yo ubico todos esos dispositivos que me proveen de un servicio, como un conmutador, el firewall o el router que me entrega el enlace de internet, el servidor de videovigilancia, el servidor del PMS, la controladora de access point, etcétera. Ese cuarto de comunicaciones principal lo voy a seguir manteniendo. Es el mismo esquema. Todos esos servicios los voy a seguir consolidando en un switch de core. Ajá. Normalmente todos esos servicios les asigno una VLAN y en el switch de core concentro todas esas VLANs y posteriormente, ya que las tengo concentradas, ahora se las voy a compartir a la OLT a través de un solo enlace. Un enlace trunk en este caso, ¿no? Le voy a compartir varias VLANs y a través de la OLT voy a distribuir todos esos servicios a través de los enlaces GPON, a través de la ODN. Aquí vemos que todos esos servicios tienen que ser con un formato IP.
Eso es importante. Si el conmutador, por ejemplo, es un claro ejemplo. El conmutador de telefonía tiene que ser un conmutador IP, un servidor de voz IP. En el caso en que yo tenga un conmutador analógico, pues ahí tendría que hacer la conversión o la sustitución del conmutador. Todos los servicios que quisiera yo integrar a la red de GPON o a los elementos activos de GPON tienen que contener, tiene que ser más bien con un formato IP, servicios IP. El único servicio que se puede integrar a la red de fibra, y ojo, aquí estoy mencionando la red de fibra, no a los elementos GPON. El único servicio analógico que se puede integrar a la red de fibra es el servicio de televisión analógica o video RF. Y eso se hace a través de equipos que tengo que integrar. Por ejemplo, aquí tenemos el transmisor que recibe el enlace coaxial con el streaming de video. Aquí el streaming de video no es un servicio IP, simplemente es un cable coaxial en donde se transmite un streaming de video. El transmisor lo que va a hacer es cambiarlo de medio a un medio óptico. Obviamente también es fibra monomodo. Y ese streaming de video lo va a montar sobre una longitud de onda de 1550. Nuevamente, cuando este streaming de video cambia de medio, no se cambia a un formato IP, sino que simplemente es un streaming de video que se monta sobre una longitud de onda de 1550. Posteriormente, hay un equipo que se llama EDFA. El EDFA es un, digamos, multiplexor que recibe el enlace del streaming de video con la longitud de onda de 1550 y recibe los enlaces GPON que traen todos los servicios IP sobre otras longitudes de onda, ¿no? Que ya mencionamos. El EDFA lo que va a hacer es juntar estas tres longitudes de onda y mandarlas sobre un solo hilo de fibra, bueno, sobre los enlaces de fibra. Por ejemplo, ya cuando llegamos a la ONT, hay modelos de ONT que cuentan con el puerto RF, y lo único que se va a hacer a través de estos equipos es que las ONTs que tienen un puerto RF, pues a través de este puerto entregan el servicio de la longitud de 1550, el streaming de video. Todos los otros servicios que sí son con formato IP se van a entregar a través de los puertos RJ45. También, por ejemplo, existe la opción de ONTs con puertos RJ11. ¿Qué pasa en este caso? Los puertos RJ11, pues obviamente sabemos que son puertos analógicos de voz. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo conectar un teléfono analógico. Pero ¿cómo funciona el servicio, ¿no?, de voz? De este lado yo voy a tener mi conmutador IP de voz, mi servidor de voz IP, y a través de la ONT yo voy a registrar la cuenta ZIP. Es decir, en la ONT va a vivir la cuenta ZIP. La cuenta ZIP, la ONT, digámoslo, se va a firmar al conmutador IP, y solamente lo que va a pasar con el puerto RJ11 es que a través de este puerto se va a entregar la señalización analógica hacia un teléfono analógico. Ok, entonces vemos aquí pues varios escenarios, ¿no? Una habitación hotelera, por ejemplo, oficinas, salones de clase, etcétera, ¿no? Escenarios outdoor. A las ONTs de Telabs, como me pueden proveer, pues yo puedo conectar cámaras de vigilancia, access points, teléfonos IP, etcétera, ¿no? Bueno, entonces aquí ya vemos el mismo esquema, pero ahora con ya elementos de Telabs
Telabs cuenta con modelos de ONTs de 8 puertos, ONTs, o ya en este caso más bien serían ONUs de 24 puertos PoE, ONUs también inclusive ya de 48 puertos PoE, hasta ahorita es el único fabricante en el mercado con su ONU de 48 puertos PoE. Tiene versiones de ONTs de 4 puertos. A ver, me parece que hay una pregunta. Raúl nos pregunta si cuando es TV por cable coaxial también nos puede servir. Híjole, me gustaría, bueno, las preguntas las voy a contestar al final, pero me gustaría que ampliaras un poquito más esta pregunta, que la detallaras un poquito más para entenderla bien, ¿no? Entonces, si la puedes redactar y ya al final te contesto, ¿no? Con mucho gusto. Ok, entonces vemos aquí el caso de Telabs, donde también podemos entregar cualquier tipo de servicio, como vemos aquí. Ok, ¿cómo opera GPON? La forma en que se va a hacer la transmisión de los datos de bajada, por ejemplo, va a ser en modo broadcast. Todo el tráfico que va a transmitirse en el downstream, se va a poder encriptar, o más bien ya el mismo estándar, el mismo mecanismo de transmisión en el sentido de downstream, encripta todos los datos con un algoritmo de encripción AE128. Entonces, inclusive ya podemos decir que este estándar me permite niveles de seguridad que en ET podría hacerlo, pero necesito, pues, varias cuestiones ahí, ¿no? Por ejemplo, en el tema de el streaming de subida, en el upstream, ahí se va a utilizar otra tecnología de comunicación o de transmisión que es TDMA, multiplexación por división de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la OLT va a controlar en qué momento cada una de las ONUs o de las ONTs va a transmitir. Esto quiere decir que en un solo lapso de tiempo puede transmitir una sola ONT, ¿no? Entonces, mientras una ONT está transmitiendo, todas las demás ONTs no están transmitiendo. Y todo eso lo sincroniza la OLT. ¿Ok? Esa es la forma en la que se hace la transmisión de datos, ¿no? De subida y de bajada en GPON. También contamos con esquemas de redundancia. Por ejemplo, bueno, hay 4 tipos de esquemas de red. Obviamente estoy hablando de la parte física de la fibra. Hay tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. También todo esto que estamos mencionando está estandarizado y lo menciona el estándar. Entonces, por ejemplo, el primer tipo de redundancias es el tipo B. ¿Qué quiere decir? Que es utilizando un splitter 2AX. Estos splitters también cuentan con la misma configuración que ya mencionamos antes. Existen splitters 1A2, 1A4, 1A8, etc. Entonces acá también son 2A2, 2A4, 2A8, 2A16, etc. También depende de los fabricantes. Hay fabricantes que no cuentan con algunas versiones de splitters y otros fabricantes que sí cuentan con algunas otras versiones, ¿no? Pero bueno, entonces en el tipo B se utiliza un splitter 2AX, y esas dos entradas de ese splitter pueden estar rematadas, por decirlo así, hacia la misma OLT o, en este caso, como aquí lo vemos, inclusive a otra OLT. Telabs es, hasta ahorita, a mí me ha tocado ver ya varios escenarios
con varias marcas, y hasta ahorita es el único fabricante que yo he visto que cumple con este esquema de red utilizando OLTs redundantes. Uh-huh. También, por ejemplo, se puede utilizar un tipo D. El tipo D utiliza dos niveles de spliteo, un 1 a 2, perdón, un 2 a 1, primer nivel de spliteo, un 2 a 1, y después tenemos otro nivel de spliteo 2 a X. Estos esquemas de red los vamos a detallar un poquito más en la siguiente sesión de diseño. Esto es un poquito más cuestiones de diseño, pero lo importante aquí es que conozcan que a través de TELAPS puede haber esquemas de redundancia con redes ópticas LAN, ¿no? Como aquí lo vemos. Ok, entonces también podemos ir evolucionando paulatinamente, ¿no? Sin tener que hacer grandes cambios en la infraestructura de red. Por ejemplo, ¿qué pasa hoy día si yo quiero en mi red de cobre integrar access points con los nuevos estándares que ya tenemos, ¿no? Como por ejemplo el Wi-Fi 6, ¿no? El 802.11 AX, o inclusive el 802.11 AC Wave 2, ¿no? Yo, para poder hacer la integración de ese tipo de access points que utilizan esos estándares, requiero puertos multigigabit, ¿no? Y para poder realizar ese tipo de transmisión multigigabit, lo que yo requiero es cable coaxial, es cable UTP categoría 6A mínimo, ¿no? Si yo cuento con otra categoría en mi cable UTP, yo ya no voy a poder realizar ese tipo de despliegues, ¿no? O hacer la integración de ese tipo de redes inalámbricas. Entonces vemos cómo en Ethernet muchas veces estamos limitados por el tema de la red física, ¿no? De la red cableada. Aquí yo puedo ir evolucionando sin tener que hacer grandes cambios físicos en mi red de fibra. Por ejemplo, yo aquí tengo una red GPON, pero si yo requiero integrar el estándar 10GPON, yo puedo en la OLT, normalmente en las OLTs de TELAPS, ya se puede soportar en las tarjetas con este estándar, ¿no? El de 10GPON. Entonces, por ejemplo, aquí yo en esta OLT modular agrego mi tarjeta que ya cuenta con el estándar 10GPON, y para poder hacer la integración a mi red de fibra, a mi ODN, que es GPON, lo que hago es utilizar un splitter 2 a 1. Y de esta manera puedo hacer la integración de mis anchos de banda que ya utilizamos en 10GPON, ¿no? La ventaja aquí, que es lo que mencionábamos en un principio, es que GPON utiliza longitudes de onda diferentes a 10GPON, y de esta manera pues pueden convivir, ¿no? Obviamente del lado de acceso o del lado remoto vamos a tener una ONT que también ya cuenta con un puerto 10GPON que entiende esas longitudes de onda, que interpreta más bien esas longitudes de onda, y pues como ven podemos ir evolucionando nuestra red sin tener que hacer grandes cambios, ¿no? Ok. Bueno, entonces les mencionábamos que GPON per se es dentro de sus modos de transmisión de bajada, bueno, todos los datos van encriptados, ¿no? Entonces, eso es una de las grandes razones por la cual el gobierno de Estados Unidos, o más bien todos sus departamentos
que se dedican al tema de seguridad nacional utilizan dentro de sus instalaciones redes óptica LAN con tecnología de TELAPS. Por ejemplo, todo el Pentágono, bueno, el FBI, inclusive hay un caso de éxito bastante grande que se tiene en TELAPS en los laboratorios Andía, ¿no? En los departamentos de energía nuclear. Ahí se tiene pues una red gigantesca de óptica LAN, en donde inclusive no solamente es una OLT, ¿no? Sino se tienen, es una red que tiene 17 OLTs, imagínense, ¿no? La densidad de puertos que se tienen ahí en ese complejo. ¿Okay? También todos los departamentos del Ejército de Estados Unidos, Marines, Fuerza Aérea, Armada, etcétera, cuentan dentro de sus pues, instalaciones o de redes óptica LAN con TELAPS. Además de este mecanismo de seguridad o de encripción que se tiene, pues la tecnología de TELAPS nos permite integrar algunos otros aspectos que pueden reforzar todo este tema de seguridad de red, como por ejemplo, pues realizar control de acceso a través de 802.1x, podemos también a través de la consola de TELAPS, que se llama Panorama, tener un monitoreo de mi infraestructura activa, e inclusive también podemos monitorear, pues, por ejemplo, la potencia óptica de mis enlaces GPON, de mis enlaces de fibra, ¿no? Todo esto es importante que lo vayamos conociendo, ¿no? Y ya casi para terminar, pues les muestro el portafolio de TELAPS. Contamos con una ONT que tiene 4 puertos RJ45 PoE, 2 puertos POTS o RJ11, un puerto RF. Tenemos una ONT que es de grado industrial, que inclusive lo podemos utilizar para escenarios de outdoor, es decir, esta ONT, que es el modelo ONT 131W, cuenta con 3 puertos RJ45. De los 3 puertos, 2 cuentan con PoE, y también un puerto POTS, un puerto RJ11. Esta ONT soporta rangos más amplios de temperatura, inclusive puede soportar hasta 60 grados centígrados. Entonces lo podemos ubicar dentro de gabinetes para exterior, y de esta manera pues poder hacer un despliegue de red óptica LAN en zonas urbanas, por ejemplo. Tenemos ONTs de 4 puertos PoE. Todas las ONTs de 4 puertos, por ejemplo, tienen un banco de PoE de 60 watts. Esos 60 watts los puedo ir utilizando o demandando conforme yo lo requiera en cualquiera de sus puertos. Cuento también con ONUs de 8 puertos. Esta ONU de 8 puertos cuenta con un banco de PoE de 140 watts. La ONU de 24 puertos PoE tiene un banco de 480 watts. Y la ONU de 48 puertos PoE tiene, me parece que 1200 watts. Inclusive aquí ya podemos utilizar o demandar en los puertos de esta ONT hasta 60 watts. Contamos principalmente con 3 modelos de OLTs. La OLT 1131 ya cuenta con puertos fijos, tanto de uplink y de GPON. Esta OLT cuenta con 4 puertos GPON, cuenta con 4 puertos Giga Ethernet de uplink y 2 puertos 10 Giga Ethernet de uplink también. Contamos también con la OLT 1134. Esta OLT ya es modular, todos sus elementos son redundantes. Es una OLT con dos fuentes de alimentación AC.
cuenta también con 2 tarjetas de control. Dentro de esas mismas tarjetas de control se tienen los puertos de uplink, de igual manera que la O1131 tiene 4 puertos RJ40, perdón, 4 puertos Giga Ethernet y 2 puertos 10 Giga Ethernet. Y también cuenta con 4 bahías para tarjetas de puertos GPON, ¿no? Actualmente se tienen tarjetas de 4 y de 8 puertos GPON. Y la última OLT, que es la 1150, esta es una OLT también completamente redundante. Esta OLT sí se tiene en solamente se tiene la versión de una alimentación DC y pues soporta hasta 14 bahías para tarjetas GPON, por ejemplo. Actualmente ya se han liberado nuevos modelos de OLTs, de tarjetas y de ONTs. Estos nuevos modelos, bueno, son de la serie FlexSim, es la nueva serie que se tiene en Telabs, y bueno, desde todos estos modelos anteriores también están orientados a SDN, pero aquí ya en estos modelos se presentan nuevas funcionalidades sobre SDN, Software Defined Network. Tenemos esta OLT, que es la OLT 6, y bueno, tiene una configuración similar a la 1134, 2 tarjetas de control y 4 bahías de tarjetas, para tarjetas. Estas tarjetas de 8 puertos también son soportadas en las OLTs 1134 y 1150. ¿Cuál es la particularidad de estas tarjetas? Que los puertos de estas tarjetas pueden trabajar tanto el estándar GPON como el estándar 10 GPON. Lo único que vamos a estar intercambiando es el transceiver o el módulo óptico. Entonces hay módulos ópticos para GPON y módulos ópticos para 10 GPON. Entonces, en el caso en donde yo considere una OLT o tarjetas de esta serie, FlexSim, yo puedo tener una red GPON, hacer un despliegue de GPON, y después de 3 o 4 años o cuando yo lo requiera, simplemente puedo migrar a 10 GPON con solo el cambio del transceiver, ¿no? Y aquí tenemos la ONT de nueva generación, que también ya soporta los enlaces 10 GPON, que inclusive en este modelo se tiene este puerto, el puerto azul. Este puerto también ya es multigigabit. Hasta hoy día, Telabs es el único fabricante en el mercado que cuenta dentro de sus ONTs con puertos multigigabit. 2.5 gigas, 5 gigas y 10 gigas. Bueno, los beneficios de una óptica LAN, que ya los mencionamos en la presentación pasada. Reducciones de costos en cuanto a en la adquisición de este tipo de soluciones. Por ejemplo, en el tema de CAPEX podemos reducir de entre un 20 y un 40%. En temas operativos podemos reducir entre un 50 y un 70%. Ajá. Estas redes me permiten contar con más rentabilidad o durabilidad. También me pueden permitir ahorros de energía importantes, puesto que, por ejemplo, un switch Ethernet, sin que ese switch sea PoE, un switch normal de Ethernet me está consumiendo entre 5 y 12 watts. Un puerto de una ONT me consume entre 2 y 4 watts, ¿no? Adicional a que ya revisamos que podemos eliminar los IDFs, también al nivel de las ONTs podemos reducir el consumo de watts o de potencia que demandan los puertos, ¿no? Ethernet. Y bueno, también ahorros en espacio, ¿no? O sea, eliminamos nuevamente los IDFs, todo el tema de la canalización va a ser mucho más ligera, ¿no? Entonces podemos reducir también todo el tema de espacios, ¿no? Y bueno,
Para finalizar, pues les muestro aquí los casos de éxito de Telabs. Ya tenemos cadenas hoteleras donde se tiene ya homologada esta tecnología, como los Marriott, como los Omni. Aquí en México hemos estado trabajando para homologar esta solución Telabs en la cadena RCD, en la cadena Sunset, en la cadena Plaza Guadalajara. Estamos trabajando también para que nos homologuemos en, por ejemplo, Vidanta, etcétera, ¿no? O sea, estamos haciendo ahí un trabajo fuerte con las cadenas hoteleras, pero esto no quiere decir que no podamos también participar en algunos otros casos, ¿no? Como, por ejemplo, universidades, hoteles, perdón, universidades, hospitales. Inclusive también estamos empezando a revisar temas de ciudad segura, aeropuertos, redes de videovigilancia en zonas industriales, etcétera, ¿no? Telabs, por ejemplo, es el único fabricante que cuenta con casos de éxito en estadios. El estadio de los Bravos y el estadio de Cowboys cuentan con tecnología Telabs, ¿no? Y esto es y hay una grande razón de por qué Telabs solamente es la única marca de GPON que cuenta con este tipo de escenarios o casos de éxito, ¿no? Que en esta lámina lo vamos a mencionar. Es por el desempeño de sus ONTs. Las ONTs de Telabs soportan un throughput de 996 megabits por segundo. Esto quiere decir que este es el nivel de procesamiento que tienen las ONTs. ¿Por qué es importante, no? Por ejemplo, a comparación de otras marcas, pues es 3 veces más superior, ¿no? Cuando este dato cobra importancia es en el caso de los estadios. Por ejemplo, un estadio es un escenario donde se cuenta con una alta densidad de dispositivos en espacios pequeños. Entonces, lo que se hace ahí es hacer un despliegue de red inalámbrica. Y un access point tiene que dar servicio a múltiples dispositivos, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de 150 dispositivos. ¿Cuánto ancho de banda vamos a asignar a cada uno de esos 150 dispositivos? Vamos a decir que 1 mega, ¿no? Entonces, necesitamos 150 megas para entregar un ancho de banda adecuado a esos 150 dispositivos. Y esos 150 megas se los tengo que entregar al access point. Y eso se hace a través de la ONT, ¿no? Entonces, si yo conecto varios access points a una ONT, pues también tengo que sumar, por ejemplo, en este caso, 150 megas por cada access point. Entonces, en el caso de que yo conecte 3 access points a una ONT, pues requiere entregarles ahí 450 megas. Y esos 450 megas, la ONT tiene que ser capaz de procesarlos. En este caso, pues ya ninguna de las otras marcas lo puede hacer. En este tipo de escenarios es cuando cobra sentido el tema de que las ONTs tengan que tener un throughput importante, ¿no? Y bueno, esta presentación se las vamos a compartir para que la puedan digerir con más calma.